Saludos, estimados participantes. Damos inicio a nuestro encuentro tecnoformativo correspondiente a la unidad 3 de Introducción a la Ingeniería. El día de hoy, o en esta unidad, como ustedes ya deben haber leído o deben haber revisado la información que aparece allí, vamos a hablar sobre las ramas de la ingeniería. Bueno, allí tenemos una lista de algunas de las ramas de la ingeniería. Aparecen la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, la ingeniería química, la ingeniería industrial, la ingeniería de sistemas y otras ingenierías. Obviamente, pues no las podemos enumerar todas. Aquí están pues las más resaltantes o las más conocidas, ¿está claro? O que tienen varias subramas entre ellas. Vamos a ver entonces qué es la ingeniería civil. Los ingenieros civiles se van a caracterizar por tener un gusto y disposición hacia el dibujo y la estética. Son constructores, calculistas e interventores. Existen una serie de especialidades para la ingeniería civil. Hay ingenieros civiles especialistas en estructuras que se encargan del diseño de todo tipo de estructuras como puentes, represas, etcétera. Analizan fuerzas, momentos y definen los materiales que hay que usar y cómo usarlos para que resistan los esfuerzos calculados. Otra especialidad es la de los ingenieros civiles de transporte. Son los que se encargan de diseño de puertos, ferrocarriles, aeropuertos, etcétera. También se dedican al diseño de sistemas masivos de transporte, es decir, a aviones, perdón, de sistemas masivos de transporte, es decir, eh, esto que sube en la montaña, eh, teleféricos, ¿sí? Eh, y oleoductos y gasductos, ¿ok? Mm. En cuanto a la ingeniería civil sanitaria, son los que se encargan de los acueductos, los alcantarillados, las plantas de tratamiento, entre otros. Ellos, más que todo, lo que buscan es la potabilidad del agua para que sea adecuada y así, y también se dedican, por supuesto, al control de la contaminación ambiental. Otra de las ramas de la ingeniería civil es la hidráulica. Ellos se dedican a la evaluación de nuevas fuentes de agua, desarrollo de facilidades portuarias y fluviales, así como el sistema de diseños de regadío, construcción de defensas contra inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al ingeniero civil especialista en geotécnica, es el que se encarga de analizar el comportamiento del suelo y las rocas que soportan las edificaciones, carreteras o puentes. Toman parte en el diseño de presas, edificios, plataformas petroleras u otros. La ingeniería civil geodesia, especializada en la geodesia, se dedica a la medida y localización de los proyectos de ingeniería civil, usando para esto medios más modernos como fotografías satelitales y aerofotogrametría. También, ¿verdad? Hay una ingeniería civil cuya función principal es construir lo que los otros ingenieros calculan y los arquitectos diseñan. Es una mezcla de técnico y financista, pues se encarga de evaluar costos, requerimientos de personal, materiales, así como planear el proyecto desde el principio hasta el fin. Esa es la especialidad de la ingeniería civil, especialidad en construcción. En cuanto a la ingeniería eléctrica, es necesario que estas personas tengan un gusto y disposición para la matemática y la física. Se encargan del control, distribución y tracción. Y transmisión, no es tracción, transmisión. El control, distribución y transmisión de la energía eléctrica. No sale ahí el nombre, pero bueno, ya se los dije. Ahora muy bien, existen varias ramas de la ingeniería eléctrica que prácticamente se han convertido en ramas independientes, pero que de alguna u otra forma tienen que ver con la ingeniería, con los ingenieros electricistas. Estamos hablando de la ingeniería en computación, la ingeniería electrónica, la ingeniería en comunicaciones, la ingeniería de potencia, la ingeniería automática y la ingeniería de instrumentación. De hecho, la ingeniería de comunicaciones, de potencia
de instrumentación y de control, son subramas a su vez de la ingeniería electrónica. Vamos a hablar entonces de la ingeniería en computación. Esa es la que se encarga del diseño y construcción, operación de computadores digitales. O sea que esto, el cargado de diseñar las computadoras, no de programarlas, de diseñarlas, de construirlas y de hacerlas operativas, ¿verdad? Es el ingeniero en computación. Trabaja tanto en el hardware como en el software. O sea que no es que solamente programa, ¿ok? El software hace software o firmware, sino que también es el que se dedica a diseñar el hardware. Diseña en el software compiladores, sistemas operativos, lenguajes de programación, entre otros. Fíjense, aquí el diseño no es hacer un simple programa, va a hacer una programación, sino a diseñar compiladores, a diseñar sistemas operativos y los lenguajes de programación, entre otros, de los que diseñaron Windows, los que diseñaron el lenguaje C, bien, los que le diseñaron el compilador del lenguaje C, esos son ingenieros en computación. Y también son ingenieros en computación aquellos que diseñan este, una, una tablet, un celular, bueno, más que todo son computadoras. Hice referencia a la tablet y a los celulares y de repente a muchos ingenieros electrónicos hasta me pueden crucificar. Sí, pues son más que todo los que se dedican al diseño de las portátiles o de las computadoras de escritorio, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora bien, los ingenieros electrónicos, que se encargan de diseñar circuitos y aparatos para producir, detectar, amplificar y modificar señales eléctricas. Su campo de acción se ha ampliado muchísimo debido a la entrada de los microchips. Bueno, ustedes saben que la electrónica ha tenido un avance bastante considerable durante los últimos años. Hay quien afirma que gracias a ella es que existen los avances tecnológicos de la actualidad. Los avances tecnológicos de la actualidad existen gracias a la ingeniería electrónica. También tenemos la ingeniería de comunicaciones. De hecho, el boom de la innovación, más que todo, está orientado hacia la parte de las comunicaciones. Sin embargo, no podemos dejar de lado la automatización, la robótica y todo eso, ¿sí? Bueno, el ingeniero en comunicaciones es el que se encarga de diseñar y construir sistemas de comunicación, circuitos de fibra óptica, telefonía celular, radares, satélites de comunicaciones, radio y televisión. De hecho, hay ingenieros electrónicos que hacen estas cosas y su especialidad de la ingeniería electrónica son las telecomunicaciones. Por eso es que yo les decía que la comunicación, las telecomunicaciones es una rama de la electrónica, así como también una rama de la electrónica es la potencia. Su núcleo principal está en los ingenieros en potencia, tienen su función principal es la de generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica. Muy parecida a lo que hacen los ingenieros electricistas, pero, ¿verdad? Con plantas de generación tanto hidráulicas como térmicas y nucleares. Se dice que mientras las demás especialidades manejan los miliamperios y frecuencias altísimas, la especialidad de potencia maneja miles de amperios, miles de voltios y frecuencias muy bajas. La frecuencia, ustedes saben que la frecuencia que viene de la pared, que viene del toma corriente, es de 60 Hz. ¿Sí? Aquí en Venezuela, en otros lugares puede ser de 50 Hz, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esas son frecuencias bajas. Recuerden que altas frecuencias son kilohertz, megahertz. Solamente hertz es bajo. Y los 120 voltios de los ingenieros electricistas, pues cuando hablamos de los ingenieros de potencia, estamos hablando de voltajes mucho mayores que son los que llegan a través de las líneas de transmisión que llegan a las ciudades. ¿Ok? Y tenemos ahora la ingeniería automática, que se centra en el diseño y construcción de sistemas para el control de aparatos y procesos de sistemas autoguiados, control de refinerías, plantas industriales, etcétera. Es muy parecido a lo que se dedican los ingenieros de control o los ingenieros de electrónica especialistas en control. Adicional a esto, existe la ingeniería de instrumentación, que se encarga de la medición de variables que intervienen en los procesos industriales, como temperatura, viscosidad, humedad, entre otra gran cantidad de variables que hay.
así como su almacenamiento, procesamiento y transmisión. Conozcamos ahora qué es la ingeniería mecánica. Bueno, los ingenieros mecánicos tienen un gusto y una disposición para el diseño gráfico, la mecánica, la termodinámica, y se encargan del mantenimiento, diseño y construcción de dispositivos mecánicos. Existen tres grandes especialidades en ingeniería mecánica, que son sistemas energéticos, estructuras dinámicas y manufactura. En sistemas energéticos se dedican a la conversión de un tipo de energía en otra, típicamente de mecánica, calor y viceversa, o plantas de generación de vapor, de energía eléctrica movidas por carbón, etcétera. El diseño de sistemas de ventilación, aire acondicionados y ambientes controlados. De igual forma, la especialidad en estructuras dinámicas, parte de su trabajo lo constituye el diseño de automóviles, camiones, aviones, trenes, entre otros. También está comprometida con el diseño de máquinas, herramientas, tornos, fresadoras y molinos. En cuanto a manufactura, perdón, la especialidad de manufactura implica la conversión de materia prima en productos terminados. El ingeniero mecánico diseña y construye las máquinas y herramientas, máquinas que hacen herramientas, ¿ok? Son las máquinas que hacen herramientas, así como en la automatización y el proceso de manufactura. Luego viene la ingeniería industrial, que se encargan de combinar personas, máquinas, materiales, información y energía para diseñar un proceso o producto. Se encargan de planificar, diseñar y administrar sistemas de producción. Buscan mejorar los sistemas y métodos de trabajo, evaluar proyectos desde un enfoque financiero y de inversión, controlan los recursos materiales, elaboran programas de seguridad industrial, diseñan y manejan inventarios, organizan, controlan e incluso dirigen el capital humano de una empresa. Es un saltico en la presentación. Luego vienen los ingenieros de sistemas que se encargan de trabajar en equipos interdisciplinarios. Él es como el jefe de los demás ingenieros, ¿sí? Entonces se encarga de cómo es, de diseñar, implementar y darle mantenimiento a sistemas de información. Trabaja en equipo con ingenieros y profesionales de otras disciplinas, como estaba diciendo. En esos grupos interdisciplinarios para poder llevar a buen término su labor. Él tiene que integrarlos a todos para poder lograr lograr el objetivo interdisciplinario, ¿ok? El encargado de engranar a todo el equipo. Debe saber electrónica y redes de computadoras, pues la mayor parte de los sistemas funcionan en red y es indispensable introducir en el diseño de sistemas de información la topología de redes que usarán para optimizar el acceso a la información. El campo de acción de los ingenieros de sistemas es muy amplio, pues todas las empresas basan su funcionamiento en un sistema de información, que es el pilar sobre el que descansa la operatividad diaria de la misma. Hoy día los sistemas penetran todas las actividades de nuestra vida, de modo que cada día se necesitan más ingenieros de sistemas en todos los niveles de las organizaciones. Muchas de estas ya han creado dentro de su organigrama una vicepresidencia de información. Ahora bien, por muchos años la ingeniería de sistemas, en este orden, ingeniería de sistemas y la ingeniería electrónica, luego la ingeniería, perdón, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de telecomunicaciones y luego la ingeniería electrónica, fueron o fueron las carreras de ingeniería mejor pagadas, en ese mismo orden, en ese orden eran las mejor pagadas. ¿Qué pasa? Que después se presentan una serie de cambios en la humanidad que llegan a generar que los ingenieros informáticos pasen a ocupar el primer lugar, seguido de los aeronáuticos y por último, y por tercer lugar, los ingenieros de telecomunicaciones y electrónicos. ¿Ok? Entonces, las ingenierías mejor pagadas por mucho tiempo fueron la ingeniería de sistemas, hoy día la ingeniería informática es una de las mejores pagadas, seguida de los aeronáuticos. Pues más que todo tiene que ver es por la demanda. ¿Sí? Y también porque hay cada vez más ingenieros de sistemas y menos ingenieros informáticos. Pero eso no afecta en cierta manera la remuneración que reciben los ingenieros, pues es considerable. También hay que hablar, ¿verdad? De la ingeniería en producción animal.
Y por cierto, tengo un amigo que es ingeniero en producción animal. Y bueno, como su nombre lo dice, pues se encargan de eso, ¿no? De producir más que todo animales para uso doméstico, o mejor dicho, para consumo humano. En una oportunidad, un amigo mío me dice que, siendo ingeniero en producción animal, que está trabajando en el Banco Central de Venezuela. En ese entonces vino el cambio de billetes. Los billetes eran, nuestros billetes tenían una característica, tenían una forma más, una distribución muy horizontal, muy parecida al dólar, pero hubo un cambio. Entonces los billetes pasaron a ser verticales y por la parte de atrás traían animales, ¿sí? Entonces, un día cuando salieron los billetes y la explicación de cómo eran los billetes, eh, yo le llamé a mi amigo, claro, somos muy amigos, y le dije, ah, con razón, estabas trabajando en producción animal, que eres el encargado de hacer que los nuevos billetes vengan con animales. Sí, pero más o menos, esto es para cambiar un poco el tema, como para que ustedes se distraigan un poco. Pero la ingeniería en producción animal es muy útil en la realidad. Son los encargados de que las inversiones en animales, especialmente ganado, eh, tengan ciertas características, ¿no? Eh, ciertas ventajas genéticas, que la siguiente generación de animales tenga unas ventajas genéticas con respecto a la anterior. La idea es tener bastante producción en ese sentido. La ingeniería nuclear, luego la ingeniería metalúrgica, la ingeniería minera, la ingeniería genética, la ingeniería física y la ingeniería biomédica son otras de las ramas, así como la ingeniería aeronáutica. Mm, Son muchas de las ramas que ustedes pueden considerar. Hacemos entonces un repaso de lo que vimos el día de hoy. Vimos las ramas de la ingeniería. Distinguimos entre sus ramas la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, la ingeniería química, la ingeniería industrial, la ingeniería de sistemas y otras ramas de la ingeniería. Los ingenieros civiles tienen un gusto y disposición hacia el dibujo y la estática. Son constructores, calculistas e interventores. Entre sus ramas están entre sus subramas, como sus especialidades, están las estructuras del transporte, sanitaria, hidráulica, geotécnica, geodesia y construcción. El ingeniero electricista tiene un gusto y disposición para la matemática y la física. Se encarga del control, distribución y transmisión de energía eléctrica. Entre sus ramas o entre sus especialidades se encuentra la ingeniería de computación, la ingeniería electrónica, la ingeniería en comunicaciones, la ingeniería en potencia, la ingeniería automática y la ingeniería de instrumentación. El ingeniero mecánico, por su parte, tiene un gusto y disposición hacia el diseño gráfico, la mecánica y la termodinámica. Se encargan del mantenimiento, diseño y construcción de dispositivos mecánicos. Es lo que no era. La ingeniería industrial son los que se encargan de planificar, diseñar y administrar sistemas de producción, combinando personas, máquinas, materiales, información, energía, con el fin de diseñar un proceso o producto. La ingeniería de sistemas es el encargado de engranar equipos interdisciplinarios, de agrupar, de hacer trabajar en una misma línea a los equipos interdisciplinarios, y se encargan de diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de información. Y finalmente, otras ramas de ingeniería son la ingeniería en producción animal, la ingeniería nuclear, la metalúrgica, la minera, la genética, la física, la biomédica. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer una infografía como tarea de esta unidad. Ustedes van a hacer una infografía, sí es una infografía, creo, sí es una infografía, que incluya un número específico que aparece en la rúbrica, que aparece en las instrucciones de ramas de la ingeniería. Entonces ustedes van de una manera gráfica, de una manera agradable, van a presentar estas ramas de la ingeniería, ¿verdad? Con poco texto, más dibujito, más, o sea, texto y dibujo. Observen, por favor, cuando lean la rúbrica, cuando vean
los criterios que debe tener en su totalidad el trabajo, ¿sí? Para que, por supuesto, no vayan a tener falsas expectativas con los resultados. Pero vamos a mirar, vamos a chequear si alguno se ha conectado en este momento. Voy a dejar de compartir. Bueno, me vamos a ir a introducción. Ah, aquí hay tres mensajitos, dos mensajitos. Vamos a ver si son de esta materia. Y los respondemos de una vez. Ah, Carmelo. Carmelo me va a un circuito. Esto es de otra materia. Precisamente hoy va a dar respuesta a eso. Y también está otro estudiante por ahí, Natalie. No, esto es de otra materia. Vamos entonces a el aula de introducción a ingeniería y así dejamos claro qué es lo que tienen que hacer ustedes como tarea en el módulo 3. Actividad la número 3. Bien. En la actividad la número 3 dice, realice la lectura recomendada y observe los videos incluidos en el módulo 3, campo de ingeniería. Complemente la información consultando otras fuentes o referencias bibliográficas. Jerarquice la información. Elabore de forma manuscrita y en el software ofimático de su preferencia un informe con las partes indicadas en las instrucciones. Y aparecen allí algunas referencias bibliográficas, ¿sí? Las instrucciones. El informe debe incluir una infografía sobre las ramas de la ingeniería. Deben evitar el plagio, etcétera, etcétera. El formato es PDF. La estructura es la portada. Y el desarrollo, que es una página cada uno, una cuartilla cada uno. Luego hago la redacción y ortografía, exposición de las ideas centrales, organización de la información, uso de imágenes y colores y la presentación visual. Pero hay una rúbrica, creo que está aquí arriba, para que salgan bien. Bueno, a mí me sale aquí, ¿no? Mm, no me sale visual como a ustedes. Ah, a menos que yo me cambie a modo estudiante. Déjame ver dónde está. Que a mí las rúbricas solo me salen cuando los voy a evaluar. Ah, eso. Voy a ver si puedo evaluarme yo mismo. Entonces, a ver si me puedo ver yo mismo para evaluarme. Ah, no puedo. Bueno, Diego, vamos a ver cómo está la rúbrica. Ahí la vemos y una vez sabemos. Ujú. Aquí está la rúbrica. Yo no la voy a tocar. Redacción de ortografía. Si ustedes tienen más de 5 errores, tienen 0 puntos. ¿Ok? Y si no hay ninguna falta, obtienen los 20 puntos completitos. Valores intermedios, ahí están especificados en la rúbrica. Exposición de datos centrales. Ustedes tienen que exponer al menos 10 ideas centrales. ¿Ok? ¿Qué son ideas centrales? Bueno, en este caso, como estamos hablando de ramas de ingeniería, deben haber al menos 10 ramas de la ingeniería. ¿Ok? Si usted hace menos, pues saca menos, así como aparece allí. O sea que para más de 10, 11 o 12 que usted haga, tiene los 20 puntos. Si no, tiene 14 puntos, si no me equivoco. 14 puntos. ¿Ok? Y si presenta solamente algunas ideas, o sea, menos de 8, o sea, 8 y 9 son 14 puntos. ¿Estamos claros? 7, 6, todos hacia abajo son 7 puntos y todo depende, ¿no? Tienen que tener capacidad de síntesis de la información que van a colocar allí. Debe haber texto e imágenes claramente relacionados, ¿ok? No es que ustedes me van a colocar allá una ingeniería con una imagen que no tiene nada que ver, tienen que ver con ella, ¿ok? Escojan bien, hagan un arte bien bonito. En cuanto a la organización de la información, ¿verdad? Se debe ver ordenado aquello de una forma creativa, hechos e información, aprovechar adecuadamente el espacio, ¿verdad? Para obtener 20 puntos. Si no, pues van obteniendo menos puntos según como va indicando aquí la rúbrica.
En cuanto al uso de imágenes y colores, tienen que usar imágenes para representar las ideas o hechos principales. Es decir, que si usted va a presentar 10 o 12, 11 o más ramas de la ingeniería, en cada una de las ramas, la figura tiene que estar relacionada con ellas. ¿Ok? No, no vayan a dejar eso sin figuras porque si no me toca colocarle 0 puntos. ¿Qué más hay que considerar? La presentación visual. Tiene que ser agradable, tiene que ser ordenada. No vayan a usar cosas que cansen la vista, colores horrorosos ni esas cosas, ¿sí? Deben usar líneas, separadores, flechas, llaves, viñetas, fondos de manera atractiva, dando una idea de conjunto, de homogeneidad. ¿Ok? Bueno, esa es la rúbrica con la que yo los voy a evaluar. ¿Estamos claros? Bueno, muchachos, ya son las 3:40. Ya hemos prácticamente obtenido una hora de, ¿de qué? De trabajo y pues voy a finalizar la reunión.